En una época marcada por el acero, el fuego y el miedo, los guerreros no solo luchaban, moldeaban el destino de reinos enteros. Desde caballeros legendarios hasta tácticos brillantes, estos hombres se destacaban no solo por su fuerza, sino por su ingenio y capacidad de cambiar el curso de la historia. Hoy vamos a explorar a los guerreros medievales más letales, aquellos cuyo coraje y astucia dejaron una huella imborrable. Lo que verás no es fantasía. Son hombres reales, batallas reales, sangre y estrategia, todo entrelazado en la historia que cambió Europa y más allá. En los años caóticos posteriores a la conquista normanda de Inglaterra, surgió un hombre que demostraría que la inteligencia podía igualar la fuerza bruta: Hereward el Despierto. No era rey, ni noble con vastos ejércitos. Era un hombre común de Lincolnshire, que comprendía cada canal, cada ciénaga, cada sendero elevado de los pantanos de su tierra. Estos terrenos, casi imposibles de atravesar, se convirtieron en su arma. Hereward incendiaba los juncales alrededor de Elle'lie, generando densos humos que cegaban a los invasores normandos. Obligados a abandonar los caminos sólidos, hombres y caballos se hundían en el barro, atrapados como presas. Los normandos, dirigidos por Guillermo el Conquistador, tuvieron que improvisar torres flotantes y levantar caminos de madera para intentar superar la defensa de un solo hombre. Lo que hacía único a Hereward no era la fuerza de su brazo, sino la agudeza de su mente y su comprensión absoluta del terreno. Sus acciones forzaron a los conquistadores a adaptar sus estrategias, y aunque su vida está parcialmente envuelta en leyenda, su legado persiste como símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso un hombre común puede desafiar imperios enteros cuando comprende a la perfección su entorno. Casi un siglo después, otro guerrero surgió, esta vez no como rebelde, sino como rey y líder de campo: Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra. En 1066, su país se encontraba al borde de la catástrofe, cuando la noticia de una invasión vikinga llegó desde el norte, liderada por Harald Hardrada. Harold movilizó a su ejército con rapidez sorprendente, marchando aproximadamente 300 kilómetros desde Londres hasta York en solo 5 días. La estrategia dio resultado y los vikingos fueron derrotados en la batalla de Stamford Bridge, una de las victorias más espectaculares de la historia inglesa. Pero la guerra no daba tregua. Apenas unos días después, otra invasión se materializó, esta vez liderada por Guillermo de Normandía. Sin descanso, Harold llevó a sus tropas agotadas hacia el sur para enfrentarse a un ejército fresco y bien preparado. Organizó a sus hombres en la tradicional muralla de escudos anglosajona, una formación que dependía de disciplina y cohesión. Durante horas, resistieron múltiples cargas de caballería normanda hasta que la estrategia de retirada falsa de Guillermo fracturó la línea y condenó al rey. Lo que distingue a Harold no fue su derrota, sino su capacidad de liderar bajo presión extrema, luchar en 2 batallas clave en cuestión de semanas y casi triunfar en ambas. En el siglo XIV, en las ciudades-estado italianas, surgió un tipo distinto de guerrero: Sir John Hawkwood, no un rey ni un noble, sino un mercenario inglés cuya fama cruzó fronteras. Liderando la temida Compañía Blanca, Hawkwood no solo aportaba fuerza bruta, sino una mente táctica que revolucionó la guerra en Italia. Creó lo que muchos llamaban una fortaleza móvil, una formación compacta de infantería y ballesteros en el exterior y caballería con suministros en el centro, imposible de flanquear o sorprender. Su reputación no solo se basaba en la devastación que causaba, sino en su disciplina,
profesionalismo y habilidad para negociar y manipular al enemigo antes de que se levantara una sola espada. Las ciudades-estado, en lugar de prolongar asedios, pagaban enormes sumas para que Hawkwood actuara con rapidez y eficacia, logrando resultados que ahorraban tiempo y recursos. Uno de sus contemporáneos más respetados fue Sir John Chandos, cercano al Príncipe Negro en la Guerra de los 100 Años. Chandos combinaba valentía y mente estratégica. Durante la batalla de Poitiers, enfrentó a un ejército francés superior en número. En lugar de confrontarlos directamente, utilizó el terreno y tácticas de engaño. Permitió que los caballeros franceses tomaran la iniciativa, guiándolos hacia caminos estrechos y trampas naturales. Los arqueros ingleses ocultos a ambos lados dispararon a corta distancia, dejando a la caballería francesa atrapada e impotente. Chandos lideró luego una carga decisiva, asegurando la victoria y capturando al rey francés Juan II. Su habilidad para combinar táctica defensiva y ofensiva lo convirtió en un símbolo de inteligencia militar y liderazgo. Eduardo I, conocido como Longshanks por su imponente altura, fue más que un monarca poderoso. Fue un reformador militar que redefinió la guerra en Inglaterra. Sus campañas en Gales durante el siglo XIII no solo buscaban conquistar, sino controlar de manera sistemática. Construyó una red de castillos estratégicamente ubicados. Carnarvon, Conwy, Harlech y Beaumaris no eran fortificaciones aisladas, sino un sistema interconectado que permitía apoyo mutuo y rápida movilidad de tropas y suministros. Este diseño revolucionario se convirtió en un modelo de ocupación territorial, influyendo en generaciones de comandantes posteriores. Pero Eduardo no se detuvo en la piedra y el mortero. Reformó también la estructura misma de su ejército. Ordenó que cada feudo proporcionara no solo caballeros montados, sino jinetes ligeros llamados ovelars, ágiles y rápidos, capaces de explorar, perseguir enemigos y ejecutar incursiones relámpago. Esta combinación de fuerzas pesadas y ligeras añadió profundidad y flexibilidad a su estrategia, demostrando una comprensión avanzada de la guerra y de la importancia del movimiento y la logística. Cada castillo, cada soldado y cada camino estaban pensados para mantener control y ventaja estratégica, y su visión táctica dejó una huella duradera en la historia militar de Inglaterra. Siguiendo el legado de innovación táctica, Eduardo de Woodstock, conocido como el Príncipe Negro, emergió en la Guerra de los 100 Años como un maestro del campo de batalla. Desde muy joven, Eduardo dominó el arte de la guerra, y su uso del arco largo inglés cambió por completo la dinámica de los enfrentamientos. El arco largo no era un arma cualquiera, era una máquina de guerra capaz de atravesar armaduras pesadas a gran distancia, y los arqueros ingleses entrenados bajo su mando disparaban en oleadas que generaban un tambor de fuego constante, desmoralizando y diezmando a las fuerzas enemigas antes de que siquiera llegaran al choque cuerpo a cuerpo. En la batalla de Crécy, en 1346, Eduardo posicionó a sus arqueros en líneas escalonadas a lo largo de colinas, usando el terreno a su favor para ralentizar la caballería francesa y maximizar el impacto de cada flecha. No fue simplemente fuerza bruta, fue una combinación de táctica, psicología y preparación meticulosa. Las bajas francesas fueron devastadoras, y el uso del arco largo redefinió la guerra, mostrando cómo soldados comunes, bien entrenados y disciplinados, podían superar a la nobleza pesada y los caballeros blindados. Eduardo demostraba que la estrategia y la innovación podían igualar o superar la valentía y la fuerza física.
En la misma línea de estrategas formidables, Guillermo el Conquistador dejó su marca imborrable en la historia europea. Su invasión de Inglaterra en 1066 no solo fue audaz, sino impecablemente planificada. En el campo de batalla, combinó arqueros, infantería ligera y caballería pesada en olas coordinadas, alternando presión y ataques de manera que desgastaban incluso a los soldados más disciplinados. Pero su genio también se manifestó en la logística. Los barcos utilizados para cruzar el Canal de la Mancha fueron reciclados como torres de asedio móviles y fortificaciones, reduciendo la necesidad de transportar materiales adicionales. Guillermo entendía que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino con organización, movilidad y control de recursos. Y su victoria en Hastings no solo le dio una corona, sino que transformó la estructura militar y aristocrática de Inglaterra durante siglos. Entre los guerreros más icónicos se encuentra Ricardo Corazón de León, rey guerrero de la Tercera Cruzada. Conocido por su valentía y disciplina, Ricardo demostró que el liderazgo y la estrategia podían superar la adversidad. Durante su marcha hacia Ars, en 1191, lideró su ejército a lo largo de caminos hostigados por Saladino, manteniendo unidades compactas de caballeros, infantería y ballesteros en perfecta coordinación. A pesar de las provocaciones, sus tropas no se desorganizaron y en el momento justo ejecutó un contraataque coordinado que dispersó las fuerzas enemigas. La victoria en Arsuf no fue solo militar, sino también un ejemplo de control psicológico, sincronización y planificación estratégica, demostrando que el valor de un líder no se mide solo en fuerza, sino en mente y precisión. El rey Enrique V en Agincourt es otro ejemplo de la combinación perfecta de planificación, ingenio y disciplina. En 1415 enfrentó un ejército francés superior en número en un campo estrecho, donde las probabilidades parecían imposibles. Enrique ordenó preparar el terreno, colocando estacas afiladas para detener la carga de la caballería y aprovechando el barro como un obstáculo natural. Sus arqueros, protegidos detrás de estas defensas, diezmaron a los caballeros franceses mientras avanzaban, lentos y atrapados. Además, tomó decisiones frías y calculadas, como ordenar la ejecución de prisioneros seleccionados, asegurando que sus tropas pudieran concentrarse sin distracciones. En Agincourt, Enrique no solo ganó una batalla, reescribió las reglas del enfrentamiento medieval, demostrando que la planificación y la estrategia podían superar la fuerza numérica. Y finalmente, William Marshall, a menudo considerado el mejor caballero de la historia, representa la culminación de coraje, habilidad y lealtad. Nacido en 1146, su ascenso no dependió de herencia o política, sino de su destreza en el campo de batalla y su compromiso inquebrantable con la corona. Marshall destacó en torneos, campos de entrenamiento que eran batallas reales, obteniendo victorias sin precedentes que le permitieron financiar y organizar su propio grupo militar. Su mayor hazaña llegó durante la batalla de Lincoln en 1217, cuando, con 70 años, lideró la defensa de Inglaterra contra los franceses y restauró la estabilidad política del reino. Marshall combinaba fuerza, estrategia y diplomacia, actuando como puente entre el viejo mundo feudal y el emergente orden legal de Inglaterra. Su legado perdura como ejemplo de lo que un caballero medieval podía alcanzar, mezclando coraje, inteligencia, lealtad e innovación de manera única. En el vasto escenario de la Edad Media, la fuerza por sí sola nunca fue suficiente. Cada batalla, cada asedio
Cada decisión estratégica demostraba que la inteligencia y la previsión podían inclinar la balanza tanto como la espada más afilada o la armadura más resistente. Los guerreros que hemos recorrido no fueron simplemente hombres de coraje. Fueron visionarios que comprendieron que la guerra era un juego de mentes, de terreno, de tiempo y de recursos. Desde un hombre común en los pantanos hasta los reyes y caballeros más legendarios, todos compartieron una misma certeza: conocer al enemigo, dominar el terreno y anticipar cada movimiento era tan vital como la fuerza física. Herward el Despierto nos recuerda que incluso un solo individuo, dotado de ingenio y entendimiento del entorno, podía desafiar imperios. Sus trampas en los juncales y su habilidad para manipular el terreno transformaron los pantanos en un aliado invisible, enseñándonos que el conocimiento podía ser más letal que la espada. Harold Godwinson demostró que la rapidez, la resistencia y la cohesión de un ejército podían cambiar el destino de un reino en cuestión de días. Su liderazgo en Stamford Bridge y Hastings es un testimonio de cómo la voluntad y la estrategia se entrelazan para sostener naciones enteras. Los mercenarios y comandantes como Hawkwood y Chandos mostraron que la profesionalización y la disciplina podían superar ejércitos más numerosos o mejor armados. No eran solo luchadores, eran artistas de la guerra, utilizando formación, sorpresa y tácticas innovadoras para convertir cada enfrentamiento en una obra maestra de cálculo y precisión. Por su parte, Eduardo I y el Príncipe Negro redefinieron la guerra en sus tiempos. Castillos que no eran solo piedras, sino nodos estratégicos, arqueros que convertían la distancia en un arma de precisión, maniobras coordinadas que transformaban el caos en orden letal. Y Guillermo el Conquistador enseñó que la logística, la planificación y la creatividad podían ser decisivas para conquistar un reino entero, recordándonos que la estrategia podía reescribir la historia. Los líderes de campo como Ricardo Corazón de León y Enrique V ilustran que incluso bajo presión extrema, la sincronización y la planificación podían superar cualquier desafío. Cada movimiento de sus ejércitos estaba calculado, cada acción medida. Cada victoria era el resultado de la mente tanto como del brazo, y cada derrota una lección para el futuro. Y finalmente, William Marshall encarna la síntesis perfecta de estos elementos: valentía, estrategia, disciplina y diplomacia. Su vida muestra que un guerrero completo debía dominar no solo la batalla, sino también la política, la lealtad y la organización. Cada decisión, cada victoria, cada alianza era un reflejo de su entendimiento profundo de la guerra y del poder. Todos ellos, cada uno a su manera, transformaron el concepto de lo que significaba ser un guerrero. No eran simples hombres de guerra, eran líderes, pensadores y estrategas que comprendían que la verdadera victoria no se medía en batallas ganadas, sino en la influencia duradera que dejaban en su mundo. La Edad Media no fue un periodo de fuerza bruta sin sentido. Fue un tiempo de ingenio, planificación y dominio del conocimiento, donde la mente podía ser tan afilada como cualquier espada. Cada guerrero, desde el más humilde hasta el más glorioso, dejó un legado que trascendió su época. Enseñanzas sobre resistencia, previsión, liderazgo y la eterna verdad de que la historia pertenece a quienes pueden combinar coraje con inteligencia, disciplina con visión, fuerza con estrategia. Más allá de las victorias y derrotas individuales, lo que define a estos guerreros es cómo cada uno interpretó y transformó la guerra en su tiempo. Cada movimiento,
Cada decisión, cada innovación estratégica no solo afectaba el resultado de una batalla, sino que moldeaba sociedades enteras, redefiniendo la política, la cultura y la percepción del poder. La guerra medieval, lejos de ser un simple choque de espadas y armaduras, era un tejido complejo de inteligencia, disciplina y control, donde cada líder debía anticipar la mente del enemigo y manipular los elementos a su favor. Herward nos enseña que incluso un hombre sin títulos podía dejar una huella imborrable si sabía observar y aprovechar cada ventaja. Harold Godwinson nos recuerda que un liderazgo firme puede sostener la moral de un ejército y cambiar el destino de un reino en tan solo unos días. Hogwood y Chandos muestran que la estrategia profesionalizada podía dictar el curso de campañas enteras, mientras que Eduardo I, el Príncipe Negro, y Guillermo el Conquistador nos enseñan que la visión integral de la guerra, combinando fortificaciones, logística y tácticas, era tan decisiva como la batalla misma. Ricardo Corazón de León y Enrique V subrayan que la sincronización, la disciplina y la precisión mental podían superar cualquier desventaja numérica. Y William Marshall encarna la culminación de todos estos principios, el equilibrio perfecto entre fuerza, inteligencia, disciplina y diplomacia. Estos guerreros también nos enseñan sobre la adaptación. Cada época y cada conflicto exigían soluciones distintas. El terreno podía ser un aliado o un enemigo. La moral de los soldados, un recurso tan valioso como cualquier arma. La estrategia, un arte que combinaba paciencia y audacia. Aprendieron a moldear la guerra según las circunstancias, demostrando que la verdadera fuerza no residía en la espada, sino en la capacidad de pensar, anticipar y actuar con precisión. Su legado va más allá de lo militar. Influyeron en cómo se organizaban los estados, cómo se estructuraban los ejércitos y cómo se entendía la relación entre líder y subordinados. En última instancia, la historia de estos hombres es un recordatorio de que la Edad Media no estaba gobernada únicamente por la fuerza bruta, sino por la mente de quienes comprendían la guerra en su totalidad. La combinación de inteligencia, disciplina, innovación y liderazgo creó héroes cuyo impacto no se limita al campo de batalla, sino que resuena a través de los siglos, inspirando generaciones y dejando lecciones que todavía podemos aplicar hoy. Cada guerrero, desde un hombre común hasta los reyes más poderosos, nos muestra que la verdadera victoria proviene de la claridad de pensamiento, la estrategia y la visión a largo plazo. Al cerrar este recorrido, comprendemos que la historia medieval no es solo un registro de conflictos, sino un testimonio del ingenio humano. Los guerreros que hemos explorado nos enseñan que, incluso en los tiempos más oscuros, la mente puede iluminar el camino, la disciplina puede sostener el espíritu y la estrategia puede transformar el destino de pueblos enteros. Ellos no solo lucharon, cambiaron la manera en que se concebía la guerra, dejaron huellas indelebles en la sociedad y demostraron que la inteligencia, combinada con el coraje, es el arma más poderosa de todas. Y así, mientras miramos atrás, vemos que cada espada levantada y cada plan ejecutado no solo fue un acto de guerra, sino un legado de ingenio, liderazgo y visión que todavía resuena a través de la historia. Si quieres seguir explorando la mente de los grandes líderes y las lecciones que nos dejaron, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.